Muy buenos días a todos. Les saludo con gusto y me presento. Soy la doctora Emma Regina Morales García de Alba, coordinadora del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad en el ITESO. Y tendré el gusto de ser la maestra de ceremonias durante la última jornada del cuarto Congreso Internacional del Hábitat y Sustentabilidad, respuestas a los retos del siglo XXI en los entornos de vida y espacios urbanos. Este es un esfuerzo colectivo entre los 4 programas del posgrado del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Desde el miércoles hemos tenido la oportunidad de compartir este espacio para escuchar voces desde los sectores público, privado, social y académico, aportando respuestas a los retos que nuestros entornos urbanos y naturales se enfrentan en este primer cuarto de siglo. También hemos tenido oportunidad de escuchar nuevas preguntas, así como contrastar distintas posturas teóricas, metodológicas y prácticas. El programa de este congreso nos ha permitido escuchar desde distintas voces propuestas que vienen de distintos enfoques disciplinares. Esto nos permite reconocer la necesidad de trabajar de manera conjunta, de ubicar la necesidad de la colaboración y también de la escucha, pero también para buscar alternativas diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. En las mesas académicas hemos podido escuchar a jóvenes investigadores que apenas empiezan sus estudios de posgrado, a investigadores consolidados que presentan los resultados de sus investigaciones y que vienen de universidades en México y en otros países de América Latina. Y también en estas mesas hemos podido escuchar cómo desde la organización civil o cómo desde los representantes de los gobiernos locales y estatales también se está respondiendo ante estos retos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen a las actividades de la mañana y la tarde, ya que contaremos con propuestas que invitan al trabajo colectivo, a la co-creación, a la transformación de las realidades de proyectos comunitarios, pero también escucharemos propuestas desde la educación, la tecnología, la política pública, y hemos puesto un énfasis en entender las condiciones de la emergencia, de la necesidad y de la creatividad. Agradecemos a todos los que han hecho posible este evento, alumnos, profesores, ponentes, panelistas, miembros de la Comisión Científica, personal administrativo, servicios generales, al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y a la comunidad universitaria del ITESO por el apoyo para la realización de este evento. Sabemos que el último día siempre es complicado, la gente está ya un poco cansada, llevamos muchos días, muchas horas escuchando muchas voces. Sin embargo, creemos que el programa de hoy tiene una riqueza impresionante, entonces vamos a aprovecharlo lo más posible y tendremos oportunidad de brindar juntos al final del día. Sin más, daremos inicio a las actividades con la participación de nuestro primer ponente, a quien invito al escenario. El doctor Adolfo Rodríguez Guerrero es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es investigador en temas de educación rural y formación docente, editor del periódico para niños Mi Primer Diario, coordinador de contenidos digitales en Sistema 1 Santillana y funcionario de la SEP Federal en la educación básica, la educación superior y el servicio profesional docente. Participa en los proyectos de educación para la ciudadanía mundial. El día de hoy tenemos el honor de tenerlo en el ITESO y nos va a dictar la conferencia Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y Retos hacia la Sustentabilidad. Muchas gracias, Adolfo, bienvenido. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al ITESO, a Raúl, a todo el equipo de organización del Congreso que haya invitado a la UNESCO. Soy del sector de educación de la UNESCO y desde ahí quiero darles un mensaje que espero sea importante para la labor que todas y todos ustedes hacen. Bueno, preparé una larga exposición. Voy a tratar de comentarlo de manera ágil y darles un conjunto de informaciones, de referentes de lo que estamos haciendo, de políticas globales, de referentes teóricos y también de algunas experiencias de trabajo que estamos implementando por parte de la UNESCO en el mundo, en América Latina y en México. Entonces, si me ayudan poniendo la presentación, por favor, no sé si la
La tengo que poner desde acá, déjenme ver. Ahí está. Muy bien. Voy a hablar de los desafíos a la sostenibilidad y la propuesta de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. 3 temas quiero tratar. Primero, crisis sistémica y vida en las ciudades. Propuestas para cambiar el mundo, le puse así. Y básicamente la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje. Entonces, en cuanto al primer tema, quiero comentarles el punto de partida del análisis que tenemos, no solamente en la UNESCO, sino en todas las Naciones Unidas, que es un punto de vista complejo, que es el de la crisis sistémica y planetaria que tenemos actualmente, ¿no? Desde 3 ámbitos básicamente, después desagregados en 17 objetivos, pero 3 elementos muy importantes. Una crisis social, económica y política a causa de las grandes desigualdades, una crisis ambiental, y una crisis también cultural existencial a causa, entre otras cosas, de la aceleración tecnocientífica de nuestra existencia. Nuestro secretario general, el señor Antonio Guterres, ha resumido esto en 6 brechas o divisiones: la de la paz, la de división entre ricos y pobres, la de género, generacional, entre jóvenes y adultos, la división del clima y la división digital. Dice él que en los últimos años retrocedimos hacia lo que teníamos hace un cuarto de siglo, ¿no? Y dice él que ese modelo civilizatorio no puede ser sostenible, no puede seguir siendo como es. En términos de lo que pasa en las ciudades, tenemos, por ejemplo, en la brecha relacionada con la paz, bueno, ciudades bajo sitio por la lucha por los recursos geoestratégicos, ¿no? En los últimos 20 años se han recrudecido los conflictos armados en el mundo y tenemos 18 conflictos vivos, aparte del de Ucrania y Rusia. Entonces tenemos un mundo en constante colapso, con una migración sin precedentes, más allá de que es más de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos solo en América Latina 7 millones de personas en situación de movilidad, México como el tercer país en el mundo con más refugiados, etc. Y así están surgiendo o resurgiendo movimientos anticolonialistas en América Latina, en África. Este video es muy famoso de cuando el presidente del Congo le dice a Macron que pues tiene que respetar, y Macron dice: creo que te equivocaste de mensaje, y le dice: no, los tienes que aprender a respetar. Y hay ahora un movimiento muy importante de países africanos en este tema. En cuanto a la división relacionada con la riqueza, entre ricos y pobres, lo que ha reportado las Naciones Unidas es que si bien la riqueza creció en el mundo, solo el 1% acapara el 45% de la riqueza total. Y por cada nuevo rico, dice la CEPAL, hay 400,000 nuevos pobres. Y un poco el problema de la sostenibilidad en ese sentido es que las clases medias en Asia, en América Latina, están adoptando formas de vida imperial, que le llaman estos autores. ¿Qué es una forma de vida imperial? Bueno, vivir un poco como los grandes sultanes, los grandes ricos, un poco la cultura del narcotráfico, por ejemplo, en México, donde empiezan a tener tigres en las casas o especies exóticas. Esto está ocurriendo mucho en Asia. Y se convirtió hace años en el tercer tipo de delito mundial, el tráfico de especies exóticas. A ese nivel se puso hace algunos años, por estatus. Pero también tráfico de armas para protegerse y tráfico de drogas sintéticas para tener una experiencia más allá de lo posible, ¿no? También ha ocurrido que se homogeniza la alimentación con estos fenómenos. Es decir, como que todos queremos tener una alimentación rica por ejemplo, en salmón o en granos, etc. Pero ¿dónde surge todo eso? ¿Y de dónde surge esa alimentación más fitness, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues de la expoliación, la explotación de países y regiones. Las nuevas arquitecturas también y las nuevas tecnologías requieren de materiales que se extraen de ciertos países y ciertas regiones, como de nuestro país, que
no me acuerdo el porcentaje ahora, pero creo que el 60% del territorio nacional está ya concesionado a las mineras, ¿no? Y ese es un tema también muy importante, el tema de los entornos rurales y urbanos. En México, el 77% ya es población urbana. Y antes teníamos 3 megaciudades, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Hoy tenemos 19 en nuestro país. Y bueno, empieza a haber problemas fuertes. Esa es una revista que sacó la Secretaría de Desarrollo Urbano. Es una revista reciente. Me llamó mucho la atención, sobre todo el tema de la propiedad social de los recursos naturales, ¿no? El 70% de los bosques son propiedad comunal. Y la biodiversidad se encuentra, y las 2/3 partes de los recursos hídricos son propiedad comunal. Eso explica un poco el asesinato de los líderes comunitarios y ambientales, porque las grandes ciudades están acaparando los recursos de las comunidades y los ejidos. Y como obviamente no se dejan, están recurriendo a la violencia y a la desaparición. Es un tema clave. Y luego en las ciudades, en la hiperconcentración, tenemos fenómenos como la violencia, ¿no? Que la violencia y la delincuencia causa más muertos que los conflictos armados en el mundo. América Latina es un laboratorio de desigualdades y violencia, porque hay hiperricos, esa caricatura es muy emblemática, un rico que deja caer allí unos cuantos pesos y dice, bueno, con eso compren armas y mátense, ¿no? Drogas y mátense. Tenemos de las ciudades más violentas en el mundo, de las 50, 40 están en América Latina y México ocupa no solamente 17, sino 10 de las más violentas. Eso también tiene que ver con la desigualdad regional, pero también la desigualdad en América Latina, pero también la desigualdad regional al interior del país. Nuestro país está dividido más o menos como en 3 partes. El occidente y el norte, que tienen la mayor movilidad social, es decir, quien estudia y trabaja puede tener más acceso a salir de la pobreza. El centro, que tiene grandes desigualdades, son mucho más marcadas las desigualdades en el centro, ¿sí? Tenemos junto, ustedes ven en la Ciudad de México, junto a Reforma, junto a Santa Fe, los grandes cinturones de miseria. Grandes contrastes en la Ciudad de México, pero eso está en el centro. Y en el sur, los niveles de pobreza más grandes, las mayores desigualdades. Y en México tenemos un índice de movilidad que el 70% de las personas que nacen pobres van a morir pobres. Antes teníamos el 90, un poco bajamos, pero 70 no es ningún consuelo. Luego tenemos desigualdades estructurales de género, donde las mujeres tienen las peores condiciones para el trabajo, para el estudio, para el cuidado, etc. Y ahí hay cifras muy importantes no solamente de la UNESCO, sino de todas las Naciones Unidas, donde, por ejemplo, en educación se habla que si todas las jóvenes de América Latina tuvieran al menos la secundaria y pudieran acceder a los empleos que tienen los varones, la región latinoamericana podría salir de la pobreza en 2 décadas. Muy importante apoyar a la educación de las jóvenes y las adolescentes, ¿no? Tenemos otro tema que tiene que ver con lo que Flavia Costa llama el tecnoceno, que ya no es el antropoceno ni el capitaloceno, sino el tecnoceno, es decir, la preeminencia de las tecnologías en la vida cotidiana. Y ella habla de que las tecnologías sí representan oportunidades de empleo, de mejora, etcétera, pero también de exclusión, y al interior de las ciudades eso se ha visto, por ejemplo, con los nómadas digitales o la meritocracia tecnológica, cuando descalifican a las personas por no saber utilizar la tecnología, ¿no? Pero el 60% del mundo está fuera de línea. Resulta eso, la pandemia nos lo señaló, y México también es más o menos por ahí el promedio, ¿no? Y quien está en línea no tiene necesariamente las capacidades
para utilizar la tecnología. Bueno, eso entre otras cosas. Y algo muy importante que a nosotros en particular en educación nos importa es que el tecnocapitalismo o la economía basada en la tecnología amplifica y acelera la existencia. Eso es muy importante para la educación, porque por una parte nos acerca a una sobrevida, es decir, vivimos más tiempo, más necesidades y más demandas de recursos. Lo que está ocurriendo en Francia es un poco eso. La gente vive más, entonces le aumentaron la edad de jubilación, porque tú tienes más capacidades para seguir trabajando, pero ¿por qué necesito trabajar más si ya lo he hecho, ¿no? Entonces, pero por otra parte da oportunidades interesantes de vida, porque uno a los 60 años todavía puede estudiar otra carrera, empezar una nueva vida, tener un nuevo amor de su vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso da buenas oportunidades, pero lo que se vio con la pandemia es que tenemos una economía donde lo que más creció fue la tecnología, desde luego la industria farmacéutica y farmacológica y la pornografía, ¿no? Entonces hay quien dice que tenemos una sociedad tecnofarmacopornográfica, le llaman así. Es el sustento de la economía mundial. Y ahí aparecen otras subjetividades, que ya no es biopsicosocial, sino biopsicosociotecnoinformático. Este libro me gusta mucho, de Stigler. Después de que lo escribió, dice que lo que hace que la vida merezca ser vivida se suicidó, ahora durante la pandemia. Pero se lo recomiendo mucho porque habla precisamente que la tecnología es un fármaco y como todos los fármacos, es al mismo tiempo remedio y al mismo tiempo veneno, como todo en la vida. Dice él, como el amor, como todo. Entonces tenemos que aprender a mediar con eso. Otra cosa que también nos está ocurriendo en las ciudades es la vulnerabilidad ante futuras crisis. Habrá un incremento en los riesgos socionaturales en los próximos años y en particular en México tenemos el tema de un terremoto severo que estamos esperando. En la ONU estamos haciendo un programa de prevención hacia esto, pero esperamos un terremoto que afecte a 27 millones de personas, 7 estados, un colapso de las comunicaciones, etcétera. Tenemos que estar preparados para eso. México tiene buena preparación, pero no suficiente. En educación tenemos sistemas formales rebasados. Hay 45 millones de estudiantes que salieron durante la pandemia y ya no regresaron a la escuela, ¿no? Los sistemas educativos tienen muchos cambios. Hay funcionarios que en promedio en América Latina cambian 2 años. No hay durabilidad y eso hace que los estudiantes no tengan un proyecto escolar duradero al cual sumarse. Y luego hay exclusiones al interior de los sistemas educativos que tienen que ver no solamente con la pobreza, sino migración, ruralidad, género, etnia, privación de la libertad, orientación sexual, y a eso le sumamos la tecnología. Las escuelas se están convirtiendo en muchos lugares en lugares de exclusión múltiple. Otra cosa que ocurrió también durante la pandemia, pero ya lo traíamos desde antes, era una crisis mundial del aprendizaje, donde los estudiantes no estaban logrando los aprendizajes del currículo. También ocurría que muchas escuelas no contaban ni cuentan con los servicios básicos que le hagan denominarse escuelas. Por ejemplo, el agua potable, aulas ventiladas, espacios seguros, etc. Esta es una gráfica donde muestra la red de agua potable. Entonces la Ciudad de México, la mayoría tiene aguas potable, pero los últimos 3 es Tabasco, Guerrero, Chiapas, los estados más pobres que, bueno, algunos de los más pobres que no tienen acceso al agua. Fíjense, Tabasco, que es un estado de agua, no tiene agua potable en las escuelas. ¿Sí? Es un tema de rediseño y redistribución de los recursos hídricos. Pero otra cosa que reporta México es no solamente el agua, sino las condiciones de inclusión, seguridad y bienestar que existen en las escuelas, y aquí está la violencia en el ámbito escolar entre las mujeres de 15 años y más en los últimos 12 meses. Entonces la Ciudad de México tiene mucha agua, pero tiene mucha violencia. Querétaro también, que es un estado con infraestructura escolar aceptable, digamos, pero es el estado con más violencia hacia las mujeres. Entonces no basta con tener buenas instalaciones. Y por último, el tema de la desilusión juvenil sobre el futuro. Es un tema que nos preocupa a todas Naciones Unidas, no solamente a la educación,
porque los jóvenes, según las mediciones que ha hecho la ONU, no creen en las instituciones tradicionales y no están participando políticamente. Han crecido las enfermedades mentales últimamente, por ejemplo, el suicidio también ha crecido entre la juventud, ha crecido, por ejemplo, antes la esquizofrenia era como el principal motivo de medicación psiquiátrica, y ahora es la bipolaridad entre la juventud, porque parece ser que esperan un mundo al que no pueden acceder, y las redes sociales por allí tienen su influencia, ¿no? Bueno, les recomiendo este reporte del Foro Económico Mundial sobre los próximos riesgos de la próxima década. Allí habla de todo lo que acabo de mencionar. Lo que me gusta es que tienen una red, o sea, todas estas cosas que acabo de comentar son una red, y ninguno está aislado. Y esa red es muy parecido a esto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 injusticias que resolver, 17 riesgos para la sostenibilidad del planeta que hay que conocer y cambiar. ¿Cuáles son los principales rezagos en México? Me voy a abocar al 15, que es la deforestación e insuficiente protección de especies y de la biodiversidad. México tiene allí un problema, aparte de la paz y justicia y otros temas, pero ese 15 me interesa muchísimo porque ha crecido la huella ambiental, según las mediciones de la ONU, en los últimos años en México. Es el cuarto país en número de activistas ambientales asesinados y una serie de datos que nos preocupan. También ha aumentado la crisis de la biodiversidad en los últimos años y hay que atender eso. Bueno, después de este diagnóstico rápido, propuestas para cambiar este escenario. Bueno, primero, hay una propuesta que dice que ya estamos en el colapso, ¿sí? o los colapsólogos. Ya vivimos el fin del mundo, las ciudades son un laboratorio del colapso. Es decir, la idea de que nos estamos matando unos a otros por los recursos, que nos estamos peleando, una visión un poco como peliculesca, ¿sí? De tipo Mad Max, que nos peleamos por el agua o las gasolinas, y que el futuro seguramente va a ser sin humanos o con pocos humanos que se van a estar peleando, ¿no? Tipo, no me acuerdo cómo se llama, Robin Smith, algo así, ¿no? Que ya pasó el fin del mundo, entonces hay unos pocos humanos que salen a pelearse entre ellos por el territorio, etc. O solo unos pocos van a lograr sobrevivir, entre ellos como las películas, o los que viven en Estados Unidos, o los científicos, ¿no? Esos son los que siempre sobreviven. O los héroes, pero todos los demás no. Entonces, una visión contra la cual estamos constantemente reflexionando es que el futuro tiene que ser de todos y no solo de unos pocos. Contra el colapso, contra la colapsología. Otro tema también muy importante es evitar el cambiar para que nada cambie. Esto que le llamaron el gran reseteo del Foro Económico Global, de cambiar de actitudes, medir otras cosas, diseñar nuevos incentivos, crear una conexión genuina de las cosas. Está bien, pero esa es la propuesta de las élites. ¿Se logra cambiar algo de un Davos a otro año? No. Porque parece que se cambia, pero para que nada cambie, ¿no? Esto que le llaman la destrucción creativa, de reinventar todo, pero parece que se reinventa todo, pero para que siga lo mismo. Otro tema también tiene que ver con el solucionismo tecnológico, creer que todo lo soluciona la tecnología, ¿no? Entonces, Elon Musk para todo, ¿sí? El hombre del año, y Tesla iba a solucionar todo, que él gobierne el mundo, etc. Un poco tiene que ver con las teorías, por ejemplo, sobre el aceleracionismo tecnológico y otras ideas de que el mundo es una especie de nave que debe ser controlado con las palancas tecnológicas y por científicos. Es un poco esa idea también un poco interesante, pero un poco infantil, porque realmente como encontrar una sola solución para todo y tecnológica, pues tampoco es. Soñar con alternativas al capitalismo actual, pues hay quien se lo está planteando, pero hay quien dice que antes se acaba el mundo que se acaba el capitalismo.
pero ese libro me gusta mucho, que dice ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Es de un maestro mío, que habla de todas esas alternativas como reconvertir el trabajo, el decrecionismo, el anticolonialismo, etcétera, todas esas alternativas, ¿no? Y viene la Agenda 2030 ante todas estas posibilidades para proponer un enfoque sistémico y transformativo con 17 objetivos conectados. Y miren, tiene el nombre, no es muy conocido, de la Agenda 2030, pero se llama Transformar nuestro mundo. ¿Sí? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces tiene un enfoque transformativo que propone equilibrios entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y voy a agregar otro, lo tecnológico, por todo lo que he comentado acerca de la tecnología. Pero eso implica transformar diversas formas de exclusión, desigualdades económicas, saqueo, extractivismo, la hiperaceleración, etc. En el centro de ese equilibrio y esas transformaciones está la sostenibilidad y la ciudadanía mundial que propone la educación de la UNESCO. Tenemos dos grandes piernas de trabajo en educación: educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo del futuro no es un mundo sin nosotros. El mundo del futuro es el mundo de los ciudadanos. Y Viveiros de Castro, un antropólogo brasileño, dice que es el pueblo del futuro, es el ciudadano del futuro. Ese es el mundo del futuro, y no un planeta sin nosotros. Ese es el centro de la propuesta educativa de la UNESCO. Es una propuesta que requiere actuar en diversos horizontes temporales. Sí, en el 2023 hacia el 2030, pero más bien estamos ya pensando en el 2050, y puede ser que tengamos que pensar más allá, porque el tema de la sostenibilidad es un tema de durabilidad. ¿Cuánto tenemos que durar o podemos durar? ¿Al 2050? ¿Al 2100? ¿Tienen derecho las próximas generaciones a durar más? Tenemos que actuar a nivel personal, institucional, local, nacional, regional, global, y hay quienes están pensando más allá del planeta. Nosotros no, la verdad ese no es nuestro tema, pero también hay que pensar a esas escalas. Entonces estos ejes son fundamentales en la educación para el desarrollo sostenible. Desde hace 50 años la UNESCO ha desarrollado informes sobre los futuros y la educación. El último es este, se los recomiendo. Todos están en línea: reimaginar juntos nuestro futuro hacia un nuevo contrato social en educación, ¿no? Cómo la educación, la creatividad, los conocimientos pueden ayudar a tener una coexistencia mucho más pacífica, sostenible en un mundo en crisis. No es nuestro tema la educación o la escuela del futuro, que si uno pone en Google le aparecen estas cosas: un cerebro conectado a una computadora. Ese no es el tema de la UNESCO. Estas imágenes aparecen, pero ese sí es un tema de la UNESCO. Trabajar con base en principios y perspectivas éticos, sociales, pedagógicas, ¿no? Uno de ellos es el principio de mitigación o el principio precautorio, que ustedes lo conocen desde la Declaración de Río, de no hacer más daño. Pero otro principio es la transformación y la regeneración. Entonces trabajamos porque creemos que el mundo se puede regenerar, no solamente transformar, sino regenerar. ¿Qué hacemos en las escuelas? Principio precautorio, no hacer más daño, pero también transformar, pero también regenerar. ¿Sí? Muy bien. Y en particular trabajamos en la perspectiva de educación para el desarrollo sostenible. Es una perspectiva al 2030 y en una meta que es la 4.7, que por cierto es la única que en México no se reporta, porque en México no están trabajando esta perspectiva. ¿Sí? Es una perspectiva que habla sobre que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para adoptar estilos de vida sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de cultura de paz, contribución de la cultura y la diversidad al desarrollo sostenible. Todo lo que acabo de decir, resumido en este 4.7, incluido en todos los elementos del sistema educativo: formación de docentes, currículum, diseño de escuelas, evaluación, etc. Es el 4.7 el más importante para nosotros y el que México no está trabajando. ¿Por qué? Porque lo que prevalece en México es la educación ambiental para la sustentabilidad. ¿Qué es distinto eso a la educación para el desarrollo sostenible, como acabo de mencionar? Es más, esta educación no está en la SEP, sino está en la Secretaría del Medio Ambiente. Y tenemos un problema entonces conceptual
y también programático. Y entonces la educación formal es insuficiente. ¿Sí? Y aquí es donde entra la propuesta de la Red Mundial de Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO. Porque la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje parten del principio de educar a lo largo de toda la vida y no solamente en las escuelas. Las competencias son insuficientes las que se dan en la escuela para la ciudadanía mundial que requerimos, por lo tanto necesitamos entornos o hábitats de aprendizaje y educación a lo largo de toda la vida y en todos los espacios que existan en las ciudades. El espacio es el tercer maestro. ¿Sí? Un maestro es el docente, otro es el contenido escolar y el otro es el espacio. Ese es un mensaje pedagógico muy importante, que por cierto en las escuelas normales no se trabaja. Nosotros hicimos una investigación en el 2017 y les preguntábamos estas cosas de qué relación había entre el espacio en que vivían los estudiantes y el aprendizaje, y no sabían responder esa pregunta. Porque están enfocados en lo didáctico, en los materiales, etcétera. Sí, pero el hábitat es el que educa, ¿sí? Y determina las relaciones, las formas de interacción. Bueno, entonces, muy importante que la red de ciudades del aprendizaje parte de ese tema, de educar para toda la vida en todos los espacios. Es una red orientada a políticas internacionales que proporciona buenas prácticas, el know-how de las ciudades que han implementado soluciones. Es una red de apoyo y se trata de implementar el ODS 4 de educación, pero el ODS 11 que también tiene que ver con ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Hay 77 ciudades de 44 países, en México hay 10 ciudades del aprendizaje. Para acá. ¿Qué proponen? Todos los espacios tienen potencial de aprendizaje, pero no solamente de aprender, sino de enseñar. De todos podemos aprender. Los barrios, por ejemplo, ese es un libro que se llama La Periferia, que hicimos en la UNESCO México. Los barrios son fuentes de diversidad y conocimientos valiosos. El trabajo con las periferias urbanas es clave para recuperar los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, en Cantarranas, en Honduras, una ciudad del aprendizaje ha logrado adaptar los espacios antes confinados a la delincuencia para la creatividad, el conocimiento y la mejora de sus conocimientos y habilidades. Es un ejemplo muy interesante de una ciudad pequeña, pero que ha logrado revertir los efectos de la desigualdad, de la destrucción del entorno a través de la cultura, la creatividad y el deporte también. Propone entonces un aprendizaje intergeneracional y multidireccional. No solamente es que los adultos enseñen a los niños, sino los niños también enseñen a los adultos y las familias pueden enseñar a la escuela, ¿no? Y eso se vio mucho durante la pandemia, cómo las familias pudieron sostener a la educación en todo el mundo y también a partir de los abuelitos, los primos mayores, etcétera, pudieron apoyar a los estudiantes para que no salieran de la escuela. Es muy importante este tema para nosotros. La multidireccionalidad. Se pueden desde las ciudades del aprendizaje construir capacidades comunitarias para atender la violencia. El caso de Devani fue muy famoso y lo que pasó con General Escobedo en Nuevo León, que hicieron el llamado Protocolo 48. Porque antes del caso de Devani, se tardaban 48 horas para iniciar la búsqueda de las personas desaparecidas. Y lo que hicieron fue que, pasando 60 minutos, toda la estructura de gobierno de Escobedo y a través de esa estructura todas las comunidades y familias se enteran de las desapariciones. Y eso ha disminuido la violencia, aparte de otros programas. Pero un poco escuchaba al alcalde de Escobedo narrar esta experiencia y es una de las formas en que las ciudades del aprendizaje trabajan. Por cierto, se me olvidó comentar que el alcalde de Cantarranas dijo que esto lo lograron, un alcalde súper joven, lo lograron a partir de la participación política de los estudiantes, de los jóvenes. Y dijo, es muy importante que los jóvenes ingresen a la política y se vayan pronto, porque lo que ha pasado en Honduras y en otros países de América Latina es que los
los gobernantes duran mucho tiempo. Y entonces eso hace que no haya esa apertura a la ciudadanía. Dice, pero es muy importante que participemos políticamente. Entonces, eso quería comentar también. Otro tema también que tiene que ver con las ciudades del aprendizaje es que genera alternativas para reducir las desigualdades. En la Ciudad de México hay este programa que ha ganado premios importantes de la UNESCO que se llama Pilares, que son puntos de innovación, arte, libertad, educación y saberes con 4 elementos: deporte, educación, empleo circular y cultura. Muy importantes, hay 300 o se piensa que llegue a 300, estén reactivando la vida comunitaria, es un tema importante. Otro, fomentar la igualdad de género. En Querétaro este programa es muy importante, programas de segunda oportunidad para las mujeres. Más allá de la alfabetización necesitamos que las mujeres se incorporen a programas de empleo, de salud y de sostenibilidad, por supuesto. En Tecamachalco, otra ciudad del aprendizaje que está en el Estado de México, están trabajando sobre todo en reforestación y cuidado ambiental con apoyo de las comunidades, ¿no? Ese es un tema clave. En Puebla están trabajando con alfabetización de jóvenes y adultos. Sobre todo ganaron hace 2 años el premio Confucio de la UNESCO por el programa. En México también otra organización ganó este premio Confucio de la alfabetización. Es un premio que otorga el gobierno chino porque brindan oportunidades de aprendizaje para jóvenes y adultos, integrando estos aspectos de tecnología, trabajo decente y sostenibilidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recuperar el tema de la juventud, ¿no? Impulsar en los jóvenes la participación, el empoderamiento y el activismo y la justicia y el bien común. Ese es un programa de la UNESCO que se llama Empoderar a los jóvenes para crear sociedades justas, que básicamente se basa en un enfoque de educación para la justicia y el Estado de Derecho. Tiene un montón de experiencias de todo el mundo también y que tienen que ver con el activismo digital y la sostenibilidad. Y esta declaración de la juventud, que se la recomiendo, que lo hicieron jóvenes en Nueva York el año pasado, son como 4 páginas, pero se la recomiendo que la bajen y la consulten porque ahí los jóvenes plantean temas clave para la vida futura. Hay que articular esfuerzos con la sociedad civil organizada. Ahí nosotros trabajamos un proyecto en Ecatepec en el rediseño del espacio urbano con la Fundación Alberto Bayer, pero también en esta compilación de Educación no formal, Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ahí tenemos como 20 experiencias que recuperamos en América Latina sobre todos estos temas que les acabo de decir, de ciudades, de comunidades organizadas. Es muy importante escuchar y hacer partícipes a todos los actores. Recientemente el DIF hoy está presentando en Los Pinos esta consulta que se llama ¿Me escuchas? Una consulta hecha por los niños para los niños, ¿no? Muy interesante porque entrevistaron a niños migrantes, niños que viven en cárceles, etcétera, ¿no? Les recomiendo que vean cuando puedan esa consulta. Y estas ideas de las ciudades de los niños que promueve Tonucci, el italiano Tonucci, pero que en México y en América Latina han tenido muy buena recepción, porque él dice que si una ciudad es adecuada para los niños para que convivan, caminen libremente, es una ciudad también buena para los adultos. La UNESCO tiene un programa que se llama Enseñar y Aprender para una participación transformadora con diversos niveles de acción, desde la individual, desde la conciencia, la acción cotidiana, centrada en la persona, hasta acciones más liberadoras de transformación social, cambio de leyes, etc. Hay un marco de educación para la transformación que está disponible para todos. Hay que atender a los jóvenes de las ciudades más vulnerables, ¿no? Construir opciones, sobre todo para las mujeres, los migrantes que habitan las ciudades. Eso es clave para tener un mundo, unas ciudades más sostenibles, con opciones de empleabilidad, porque no basta con tener becas para los estudiantes. México es líder en becas para los jóvenes, pero no hay una relación entre las becas y el empleo o la movilidad social. Entonces, si no articulamos educación, empleo, sostenibilidad, no va a resultar la fórmula. Eso es muy importante. Y el equilibrio regional, donde no hay estas oportunidades, hay que ponerlas, ¿no?
necesitamos nuevos hábitats educativos, es decir, rediseñar las escuelas, rediseñar los espacios. La mayoría de las escuelas fueron diseñadas hace 50 años, cuando no había internet. El 90% de nuestras escuelas en México. Afortunadamente son seguras, ninguna se cayó durante los temblores, posteriormente las tuvieron que derribar, pero ninguna afortunadamente se cayó, pero no son adecuadas para el mundo, la ciudadanía que necesitamos, ¿no? Necesitamos integrarlas más a las ciudades, a los barrios, y ahora la mayoría de las escuelas son búnkers. No sé si recuerdan cuando nosotros estudiábamos de pequeños, había más posibilidades de contacto con el exterior, ahora todo está hasta con rejas estas de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo rediseñar la escuela en eso? Prepararnos para las situaciones de emergencia. Esto es clave. Preparación, atención y recuperación ante situaciones de emergencia. Y ahí tenemos una guía que se llama Reconstruir sin ladrillos, que se la recomiendo mucho. Integrar educación para el desarrollo sostenible a las universidades, no solamente los ODS, porque lo que le están haciendo las universidades es trabajar con base en los ODS. Pero lo que estoy comentando ahora es educación para el desarrollo sostenible, que es más complejo. Y platicaba, por ejemplo, con unos colegas de Derecho, y decía, ¿pero qué tiene que ver la violencia hacia las mujeres o el feminicidio con el desarrollo sostenible o con la sostenibilidad? O sea, los profes de Derecho no se imaginan cómo tiene que ver los feminicidios con la sostenibilidad. Y nos costó trabajo, pero lo encontramos, ¿sí? Porque hay temas de movilidad, hay temas de exclusión, ¿sí? De rediseño de los espacios, etc. Pero hay que pensar entonces en EDS o Educación para el Desarrollo Sostenible y no solamente los ODS. Hay que generar nuevas formas de vinculación con las ciudades desde las universidades, ¿no? Con concursos, con premios, con publicaciones, con investigación, etc. Lo están haciendo ya las escuelas, pero me parece que necesitan más. Por último, y con esto termino, tenemos que identificar las semillas de esperanza, ¿sí? Aún en la oscuridad. Eso me lo saqué de ese libro que se llama Esperanza en la oscuridad, de Rebecca Solnit, que se lo recomiendo mucho. Ella dice, tenemos que acostumbrarnos a, en la educación, vivir entre el dolor y la esperanza. Ser profundamente críticos, agudos y en lo que estamos viendo de la realidad, pero no pasar a la colapsología. ¿Sí? Es mentira que nuestra naturaleza sea monstruosa, porque ella dice, se ha demostrado durante las crisis que la gente, en lugar de estar matándose una a otra, se apoya. Durante las inundaciones, durante los terremotos, las guerras, la gente se apoya y no vive en la tristeza. La alegría es muy importante. No hay que desesperarse tan pronto. No hay que temer a reconocer las pequeñas victorias que tenemos en nuestra vida cotidiana. Las raíces del futuro están en la memoria, en las culturas colectivas, en los barrios, en las comunidades. No se trata de acumular muchas pequeñas herramientas, sino de construir ideas poderosas de futuro, hacia dónde queremos y podemos ir. La teoría y la práctica se necesitan y todos nos necesitamos. En fin, es el mensaje que quiero darles. Espero que les generen algunas reflexiones. Ahí está mi correo, va a quedar la presentación. La mayoría está ligado a los documentos y si no, lo pueden encontrar todo en la biblioteca digital de la UNESCO o escríbanme y con mucho gusto se los comparto. Muy bien, pues hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Adolfo, y sobre todo muchas gracias por este mensaje último de esperanza y de no perder esta posibilidad de escucharnos, de apoyarnos y saber que estamos ahí para salir adelante, ¿no? Entonces creo que una de las invitaciones precisamente en este congreso era no quedarnos en la desesperanza de que no hay solución, sino cuáles son las posibilidades. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Daniel Sardo, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, quien participará como moderador y entablará un diálogo con nuestro ponente a partir de las preguntas que el público ya nos ha hecho llegar. Adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Buenos días, Adolfo. Muchas gracias por la interesante presentación. Para mí, como te dije antes, es un gusto porque estuve metido en proyectos relacionados con Ciudad del Aprendizaje. Y te quería preguntar un poco a partir de los papelitos que nos fueron haciendo llegar, pero también de algo que estábamos hablando antes. En una realidad como la que acabas de describir, donde la tecnología es avasallante,
donde hay desilusión en los jóvenes, donde hay una serie de problemáticas y de cuestiones medioambientales y demás, apostar a la educación, cuando hay todas esas otras cosas, ¿por dónde empezamos? Y es que la educación, bueno, es que no hay educación para la desesperanza. ¿Sí? La educación y la pedagogía que tenemos ahora, que es la de la ilustración, es una pedagogía siempre esperanzadora. No hay de la pedagogía de la desilusión o del fracaso. No existe en la historia de la pedagogía. Toda la pedagogía y la educación es un mensaje de transformación. Entonces, trabajar con la educación implica ya trabajar sobre procesos de cambio social. Pero, y aquí es algo muy importante, hay una cosa que se llama la pedagogía lenta. Y eso es un poco hay que promover y combatir las pedagogías rápidas, porque hay muchas pedagogías rápidas y mucha educación que quiere soluciones prontas. Hay una cosa que se llama acelerar los aprendizajes y la tecnología es eso. ¿Sí? Como que queremos siempre acelerar y tener respuestas rápidas, cuando estos problemas de la sostenibilidad, que es la duración, requiere una pedagogía de perdurabilidad, pedagogías lentas. Entonces, apostemos por cambios educativos a largo plazo, no inmediatos, porque ahí vamos a seguir fracasando como escuela, como familias y todo. Lo lento tarda, pero es mejor. Entonces hay que mantener la esperanza constante y ver que sí podemos transformar, pero nos vamos a tardar un poco. Ese es el mensaje de la educación que promueve la UNESCO. Entonces, muy importante para no caer en estas respuestas fáciles, ¿sí? De innovación como cambios de esto que le llaman la transformación, la destrucción creativa. Quitemos todo y hagámoslo de nuevo. No, es más lento. Es recuperar lo que ya saben las personas, es observar a las comunidades. Y las ciudades del aprendizaje es eso, ¿sí? Observar lo que ya hay en los barrios, en las localidades, recuperarlo y aprovechar para seguir adelante. Entonces no es un mensaje sencillo, pero es más poderoso. Bien, sí. Muchas gracias. Hasta donde tengo entendido, para llegar a ser ciudad del aprendizaje, las ciudades postulan, se les acepta con un protocolo, la nómina, y ya somos ciudad del aprendizaje. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque si se trata de capitalizar lo que vinimos haciendo hasta ese momento, ¿qué hacemos ahora? Sí, a veces algunas ciudades del aprendizaje son un reconocimiento a lo que ya hacen, o casi siempre, pero también es una promoción de lo que pueden llegar a ser. Y ahí depende mucho del talento que tengan las autoridades, porque quien postula son las autoridades. Entonces, si una autoridad, un alcalde tiene capacidad, talento, imaginación y sobre todo visión de justicia, puede capitalizar el ser ciudad del aprendizaje para promover mejores políticas públicas en sus comunidades, ¿no? Y sobre todo participativas, porque no se trata solo de implementar programas y programas que vemos en todo el mundo. Contra eso nosotros también combatimos, porque luego nos llaman, ¿qué programa me puedes ofrecer para mi estado? No, pues más bien vamos a ver qué necesidades tienes y ahí podemos trabajar, ¿no? O la otra, ¿qué recursos me puedes dar? Pues tampoco, no somos una entidad de financiamiento. Entonces, lo importante es que la autoridad tenga la claridad del talento para aprovechar este nombramiento de ciudad del aprendizaje y luego que involucre a las comunidades para también hacer sostenible el proyecto. Porque si él sale o ella sale y no creó una base participativa, la ciudad del aprendizaje ya no funciona. Entonces, tiene poco tiempo, porque la mayoría de los alcaldes dura 4 años, ¿no? Tiene poco tiempo, o 3, para conformar una comunidad crítica y participativa. Pero esa es la clave de las ciudades del aprendizaje, ¿no? Y eso requiere abrirse a la diversidad, a trabajar con las fuerzas existentes. Y hay comunidades que lo logran muy bien. Hay experiencias en la UNESCO, en la página de la UNESCO, que es la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, ahí vienen todas las experiencias de todos los países. Entonces vienen ligas a todas
las ciudades que la mayoría son ciudades pequeñas, eso también hay que decirlo. La Ciudad de México es de las más grandes que existen en esta red, de 8 millones de habitantes, pero la mayoría son de 500,000, así. Entonces, yo creo que necesitamos incorporar también a grandes ciudades, no solamente a ciudades pequeñas, y es posible en ciudades grandes también trabajar con estos procesos participativos, creo yo. Bien. Las otras preguntas que me han hecho llegar tienen que ver, voy a fusionar tres en una, Sí. tienen que ver con, además de la administración pública, el gobernante y su equipo y demás que ponen en acto el programa una vez que reciben la nómina, ¿qué otras organizaciones, asociaciones que estén presentes en el territorio son claves en este diálogo? Y te sumo la parte de la otra pregunta. Dentro de esta iniciativa de Ciudad del Aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿los adultos mayores cómo entran? Y, bueno, ¿qué otras organizaciones son muy importantes? Por ejemplo, las instituciones educativas, ¿no? Porque aunque se trata que todos los espacios sean educadores, la verdad que la escuela es una institución fundamental, es una actividad clave. Entonces, si bien los alcaldes no son los responsables del sistema educativo, sí son corresponsables de apoyarlas. Por ejemplo, abriendo caminos, garantizando agua potable, promoviendo la participación de las comunidades en ellas. Entonces, un tema clave es las instituciones educativas o un actor clave. Luego también los actores sociales de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Las fundaciones, todas esas organizaciones son clave porque ellas pueden movilizar temas que luego la burocracia no puede hacer, ¿no? Esos son también muy importantes y sobre todo un actor que no está necesariamente organizado, pero es muy importante, esa es la juventud o las juventudes. Entonces hay experiencias interesantes, por ejemplo, vi a las juventudes de Guanajuato, muy bien organizadas, por ejemplo, hacen campamentos de trabajo con los chicos, los sacan de su cotidianidad y los llevan a la sierra, los llevan al campo y eso les ha dado mucha fuerza para liderar proyectos al interior de las ciudades, ¿no? Para contrastar lo que existe en uno y otro lado. Y la educación con los adultos es muy relevante, pero allí tenemos un problema de desconocimiento del saber de las personas mayores, ¿no? Y en México tenemos un problema de racismo y discriminación muy grande que tenemos que combatir. Porque el saber cultural de nuestros pueblos, y que mucho está en las personas mayores, es una fuerza de las ciudades. Y recientemente estoy leyendo un libro que se llama Toltecayotl, se lo recomiendo mucho, de Miguel León Portilla. Lo dice muy bien, o sea, el mexicano tiene conciencia de su grandeza cultural. Ese es el Toltecayotl, significa conciencia de la grandeza cultural. Pero tiene conciencia, pero no la aprovecha, ¿sí? Entonces necesitamos, en esta visión de futuro, recuperar el pasado, porque no todo es futuro. Es más, tampoco todo es presente. Luego hay muchas pedagogías, mucha educación de saber disfrutar el presente, ¿no? Disfrutar lo que tenemos ahora, sí, pero también lo que ocurrió antes. Y entonces, ¿por qué no tener un diálogo generacional y recuperar la riqueza cultural que tenemos? Y las ciudades del aprendizaje están en ese camino. No es un tema de innovación social, sino de recuperación de la cultura y la tradición tan fuerte que existe en las personas mayores. Y entonces tenemos que ser más justos, no solamente querer que ellos aprendan lo que nosotros pensamos que es importante, es decir, tecnología, sino también muchas soluciones ellos la tienen. Y a mí me quedó claro una vez que estaba en crisis existencial y una persona me dijo, consulta a tu padre, porque tu padre seguramente pasó por esas y tiene una solución. Y lo consulté y me dijo mi papá 2, 3 cosas y me quedó clarísimo. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar ese saber de los adultos. Y las ciudades del aprendizaje lo recuperan y le hacen justicia a eso. Me parece que es importante recalcar el tema de la justicia, lo voy a llamar justicia epistémica, ¿no? Hacia el saber de los adultos.
Bueno, muchas gracias. Me acaban de avisar que ya nos quedamos sin tiempo, pero había algunas preguntas muy interesantes relacionadas a educar para el desarrollo sostenible y no solo para la sostenibilidad ambiental. Y yo te quería agregar, pero bueno, lo dejaremos para la próxima, la diferenciación entre educación para la sostenibilidad y el aprendizaje en y para la sostenibilidad. Pero bueno, eso lo conversaremos en algún otro momento, pero porque no es algo restringido a la escuela únicamente, ¿no? No, y la sostenibilidad tiene que ver con estos desequilibrios y transformaciones que comenté, ¿sí? Y lo que pasa en México, o en particular en México, pero en otras partes, que han dicho educación ambiental. O sea, se basa en lo ambiental para la sostenibilidad. No me parece una mala fórmula, pero lo que necesitamos es que los alumnos piensen de manera sistémica. Ajá. Y no lo estamos logrando. Es una discusión teórica y metodológica, pero que en otra ocasión la podríamos dar con mucho gusto. Entonces, bueno, pues quedamos a la orden y muy agradecido por esta conversación. Los agradecimos somos nosotros y te voy a hacer entrega del reconocimiento por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. Gracias. Agradecemos al doctor Adolfo Rodríguez Guerrero por la presentación y sobre todo por este mensaje de esperanza y de aprender y de utilizar las ciudades de aprendizaje como una oportunidad para la sostenibilidad. También al doctor Daniel Sardo por la moderación.